Mi hermana, con lágrimas en los ojos, me miró y afirmó delante de todos que yo había vaciado las cuentas de mis padres. En ese instante, sentí el mundo tambalearse, una traición que rompía el suelo bajo mis pies. ¿Cómo se atreve a mentir así? Todo comenzó con la sonrisa de mi hermana, esa sonrisa incandescente que se convirtió en un puñal directo al corazón. Verla de pie allí, tan imperturbable, convertía mi interior en un torbellino. Mi hermana, la que conocía todos mis secretos, me había clavado una daga. Me enteré de que una suma de dinero había desaparecido de la cuenta de mis padres y su mirada centelleante se centró en mí, cargada de una acusación que quemaba como 1000 soles. ¿Por qué haría algo así?, susurré, pero mi voz se quebraba, atrapada entre la ira y la incredulidad. No mostró flaqueza, su compostura de actriz consumada me desgarraba. Era inocente, pero la realidad se tambaleaba, trataba de succionarme en un abismo oscuro de desconfianza. ¿Cómo demostrar mi inocencia cuando ya estaba condenado por una mentira meticulosamente urdida? La cena había comenzado como cualquier otra. Mi madre sirviendo platos de comida casera mientras mi padre comentaba sobre algún problema en el trabajo que, a sus ojos, el mundo entero debía resolver. Todo era como siempre, hasta que no lo fue. Todo cambió con la mención del dinero desaparecido. Mi madre, con su voz ligeramente temblorosa, rompió la relativa calma al expresar su preocupación. El silencio cayó sobre la mesa, un manto pesado e incómodo que ninguno de nosotros había invitado. Bajé la mirada a mi plato, sintiendo el calor de la expectación arder en mis mejillas. Podía sentir la mirada de mi hermana, clavada en mí como si supiera algo que yo aún no entendía. ¿No lo viste antes?, preguntó, como si fuera la más inocente de las preguntas, pero había un filo en su voz que casi me hizo estremecer. Mantuve mis ojos en el puré de papas, incapaz de reunir el valor para enfrentarla. Una parte de mí se resistía a creer que sospechaba de mí. La otra comprendía que ya no había vuelta atrás. De repente, mi hermana dejó caer su bomba. Tal vez deberíamos preguntarle a él, dijo, señalándome con un gesto casual de su mano. Sus palabras eran afiladas como cuchillas, cortando el aire entre nosotros, cada una envenenada con la mentira que podría destruirme. La mesa se volvió una escena de caos silencioso. Mi padre dejó de comer, su tenedor detenido en el aire. Miré a mis padres, en sus miradas encontré preocupación, pero también una sombra de duda. Eso anudó algo en mi pecho. No hice nada, dije, rompiendo el silencio como si mi voz fuera más frágil de lo que realmente era. Mi hermana sonrió, un gesto diminuto, casi imperceptible, pero suficiente para que yo lo notara. ¿Estás seguro?, replicó, su tono manso y traicioneramente suave. Era una pregunta envuelta en veneno, una estudiante aprendiendo la técnica de la manipulación. Sí, afirmé, aunque mi voz tenía un leve tintero de inseguridad. En ese momento, me sentí como un niño pequeño intentando convencer a todos de la veracidad de un cuento de hadas. La discusión continuó, una batalla de miradas y insinuaciones. Cada palabra intercambiada era un paso más hacia un camino del que no podría regresar. El aire se volvió denso, cortante, presionando contra mi pecho como si me estuviera asfixiando. Mientras todos hablaban, cada cual más alto que el otro, me hundí en una marejada interna de confusión e incredulidad. Mi mente se llenó de imágenes y recuerdos, intentando encajar piezas que no coincidían. Pero al observar a mi hermana, vi la luz en sus ojos, un destello de triunfo bien escondido. Y ahí entendí, esta era su obra maestra. El aire se sentía denso y opresivo mientras me sentaba en la sala de estar de mis padres. La alfombra bajo mis pies parecía absorber cada palabra, cada sollozo ahogado que intentaba atravesar mis labios. Frente a mí, sus miradas me taladraban, intensas, llenas de algo que deseaba no estar allí. Un silencio espeso colgaba entre nosotros, pesado como un cementerio al amanecer. ¿Cómo pudiste? La voz de mi madre se quebró, una disonancia entre dolor y furia. Su tono reverberó en mi pecho, más afilado que cualquier objeto cortante, cada sílaba un golpe certero. Levanté la mirada, buscando desesperadamente algo que no pudiera encontrar en ese momento, perdón, comprensión, una chispa de quien solía ser mi refugio. Yo, no es lo que piensas, susurré, la voz apenas un eco, una hoja meciéndose hacia el suelo. Pero mis palabras tenían el peso de una pluma, insignificantes y ridículas en el vasto océano de su decepción. Su incredulidad fue un espejo, reflejando mis propias inseguridades, lanzándolas de vuelta con una intensidad abrumadora. Mi padre se levantó,
hombros encorvados bajo el peso de un mundo que había cambiado demasiado rápido para adaptarse. Caminó hasta la ventana, mirando hacia afuera donde el mundo aún giraba, ajeno a nuestro pequeño cataclismo familiar. Quizás esperaba que el mundo exterior le brindara una respuesta que yo no podía dar. Esto nos está destrozando, dijo sin girar, casi como si hablara con el reflejo en el vidrio. Su tono era más apagado, como el paso de alguien sobre hojas secas, un dolor mudo que resonaba de manera diferente pero igual de profundo. Podía ver el dolor en sus ojos, y esa vista era peor que cualquier castigo físico que hubiese imaginado. Era algo que se sentía como una grieta en los cimientos, creciendo lentamente, amenazando con derrumbar todo aquello que había conocido. Y aún así, me aferraba a la esperanza débil de poder juntar las piezas. No importaba cuán frágil fuera, me negaba a dejarlo caer. No sé cómo explicar, cómo probarlo, pero tenéis que creerme, insistí, la voz temblando como ramas al viento. Sabía que mis palabras estaban vacías sin pruebas, y que la realidad era una soga que se apretaba alrededor de mi cuello con cada segundo que pasaba. La sala seguía igual de silenciosa, un silencio ensordecedor que solo servía para amplificar el denso tamborileo de mi corazón. Me sentí pequeño allí, reducido, con cada intento de justificación convirtiéndose en un puñado de cenizas al contacto con el aire pesado de su incredulidad. Quería gritar, llorar, hacer cualquier cosa para romper la tensión que amenazaba con consumirlo todo. Pero el silencio permaneció. Con cada segundo que pasaba, la brecha, esa fractura invisible, se ensanchaba más y más, arrollándonos a todos en una desesperación compartida que ninguno había pedido. La lluvia tímida caía afuera, golpeando las ventanas con un ritmo que se volvía monótono, casi reconfortante. Afuera, las luces de los autos se reflejaban en los charcos, creando una danza de colores fugaces. Aquí dentro, en la penumbra de mi sala de estar, son las memorias las que bailan. Cierro los ojos, dejándome llevar de regreso a la habitación que compartíamos de niños. La alfombra desgastada, el papel tapiz de colores suaves que ella había elegido. Sus risas aún resonaban, cristalinas y puras. Puedo casi sentir su pequeña mano en la mía, guiándome en sus intrépidas aventuras infantiles. Ven, vamos a escondernos, susurraba ella, y yo, eternamente el hermano menor dispuesto a seguirla, la seguía sin dudar. Abro los ojos y el presente me golpea con la gravedad de un martillazo. ¿Cómo podría ser que la misma hermana que solía convertir los días grises en brillantes cuentos de fantasía, ahora se convirtiera en la sombra que oscila sobre mi vida? Nos gustaba escondernos en el ático, el polvo silbando bajo nuestros pies mientras planeábamos nuestro próximo juego. A veces, abríamos la ventana, observando cómo las nubes pasaban velozmente, imaginando que éramos capaces de dejar nuestras pequeñas vidas atrás y subirnos a ellas. Pero ahora, todo eso parece un cruel espejismo. Nunca habría creído que la niña que compartía mis secretos ahora podía convertirse en mi verdugo, murmuro al aire, casi asustado de que las paredes logren escuchar mi confesión. Sabía cosas sobre mí que ni siquiera yo entendía del todo, y usarlas como armas, su traición, perforan como puñales. Me levanto del sofá, caminando por la habitación casi como un fantasma. Sus dibujos todavía cuelgan en las paredes, un recordatorio constante de lo que éramos antes de que las palabras amargas e hirientes moldearan este abismo entre nosotros. Mis dedos rozan uno de los retratos en la pared, el de los dos riendo juntos en el parque, el sol bañándonos en esa luz dorada que ahora solo existe en recuerdos. ¿En qué momento todo se fracturó? Me pregunto mientras aparto la mirada del cuadro, la realidad de su ausencia en mi vida pesando más que nunca. Cada detalle de esos días parece un rompecabezas cuyas piezas se han esparcido y perdido para siempre. En mi mente, escucho de nuevo su risa, esas carcajadas que solían rebotar por toda la casa. Pero ahora, en la desolación de esta sala, solo hay un eco sordo que no trae consuelo alguno. Quizás siempre había un abismo entre nosotros, uno que no supe ver y ahora me toca desenterrarlo pieza por pieza, para encontrar la verdad oculta entre los escombros de lo que pensaba era una relación inquebrantable. La lluvia sigue cayendo, pero mi mente titubea entre el pasado acogedor y el presente irrevocable, buscando alguna señal de que todo esto puede arreglarse. El aire en la habitación de mi hermana estaba cargado, como si las paredes fueran demasiado estrechas para contener la tensión que nos rodeaba. La luz grisácea entraba por la persiana a medio abrir, arrojando líneas difusas sobre el suelo de madera. Me planté frente a ella, buscando el coraje para afrontar un terreno tan conocido pero traicionero. ¿Por qué, Ana? Solo quiero entender, mi voz salió más baja de lo que esperaba, casi traicionera.
Mis palabras, una súplica envuelta en incredulidad, parecían chocar contra la barrera de impasibilidad que ella levantaba como un escudo. Ana levantó la mirada de sus manos entrelazadas. Un destello cruzó por sus ojos, pero se desvaneció antes de que pudiera capturarlo. Lo siento, dijo, su tono afilado y vacío, como el tañido frío de una campana funeral. Esa disculpa rasposa casi me debilitó las rodillas, pero me aferré al borde de la mesa en un intento por mantener mi compostura. El silencio que siguió a su respuesta era ensordecedor, retumbando en mis oídos con la misma intensidad que un viento huracanado. Cada segundo era una eternidad mientras intentaba descifrar sus razones, pero sus palabras seguían siendo impenetrables. Me agaché un poco, tratando de bajar a su nivel, buscando en ella a la hermana que siempre había conocido. Sé que estás mintiendo, murmuré, con una certeza que intentaba proyectar pero que en mi pecho temblaba como una hoja en otoño. Esto no puede ser real. No lo que dijiste. Su risa escapatoria fue un cuchillo perdido en un vendaval, breve y sin humor. ¿Y qué esperas que diga? Ya está hecho. Sus ojos se encontraron con los míos, y su tranquera era firme, inquebrantable. Insistía en su decisión, incluso sabiendo que me había arrebatado. Por un momento, quise abalanzarme sobre ella, sacudirla hasta que la verdad se desprendiera, como hojas marchitas de invierno. Pero en lugar de eso, solo tragué el nudo amargo. Sentía que, de alguna manera, si me acercaba demasiado la grieta se haría aún más grande. Ambos estábamos al borde del abismo ahora, solo que yo seguía aferrado al borde, mientras que ella había saltado sin remordimientos. Mis pensamientos se amontonaron en un torbellino ciego, arrastrándome hacia una furia contenida, no solo contra ella, sino contra la situación entera. Todo se sentía inevitablemente perdido. Pero había algo más profundo, una semilla de amor fraternal que se resistía a marchitarse. Por favor, dije con una voz que apenas reconocí como mía. Dime la verdad. ¿Por qué lo hiciste? Su mirada finalmente titubeó, quebrándose un segundo antes de recomponerse. El desencuentro en sus ojos era una pequeña victoria, una fractura en la armadura impenetrable, pero en ese mismo parpadeo me confirmó que la verdad era más dolorosa de lo que podría soportar. Nunca había notado cuán solitaria puede ser una habitación llena de amigos, ahora convertidos en jueces. Estamos en el café de siempre, el lugar que una vez sintió como un refugio. Pero ahora, sus miradas me queman, me perforan, y el aire huele a traición. La charla que fluía naturalmente entre nosotros está enturbiada, envenenada por susurros y miradas furtivas que zumban alrededor. Ana, con su sonrisa siempre tan radiante, ahora parece llevar un peso que hunde sus labios. ¿De verdad pasó eso?, pregunta, su voz tiembla ligeramente, pero no puede ocultar la duda. Suena menos como una pregunta y más como una invitación para defenderme, para justificar lo que ni siquiera podría soñar. Giro la taza entre mis manos, sintiendo el calor del café apenas alcanzando mi piel fría. ¿Qué están diciendo exactamente?, consigo preguntar, aunque mi voz se rompe en pedazos. El eco de mi pregunta rebota en mis oídos, tan ajeno como la atmósfera a nuestro alrededor. Carlos, quien siempre ha sido el escéptico pragmático, entrecierra los ojos y se inclina hacia adelante, como si compartiera un secreto. ¿Tú sabes lo que dicen? Su tono es inquisitivo, profundamente metódico, como si formulara una hipótesis en la universidad. Que no fuiste honesto, que jugaste con ellos. Me río, un sonido amargo que resuena en mis costillas como una campana agrietada. ¿De verdad creen eso? Busco en cada rostro, tratando de encontrar un destello de lealtad, un lugar seguro donde descansar mis miedos. Pero solo veo la duda, una sombra que devora lo que una vez fue sólido entre nosotros. Silvia evita mi mirada, su cucharilla hundiéndose repetidamente en su late sin rumbo, como mi propio pensamiento, perdidos. No es que creamos, solo que, suena loco. Su voz se desvanecía, acentuando lo que no se atreve a decir en voz alta. El alboroto del café se convierte en un ruido blanco, ahogado por el tamborileo en mi pecho. La sensación de ser observado, evaluado, es una segunda piel. Estoy atrapado en una jaula invisible que yo mismo he ayudado a construir, uno cuyos barrotes parecen formarse con las mismas palabras que se esparcen entre mis amigos. Es una historia, digo finalmente, mi respiración entrecortada mientras intento juntar las piezas de mí mismo. Historias se crean y se destruyen. Pero ustedes, ¿realmente creen que soy capaz de eso? Nadie contesta, pero sus miradas lo dicen todo. Las paredes parecen cerrarse,
su condena silenciosa abierta y brutalmente clara. Aquí, en esta mesa, soy un extraño, un caso por resolver y cada uno de ellos es mi jurado, sus dudas envolviéndose alrededor mío como cadenas. Me levanto, dejando el calor del café aún humeante en el centro de la mesa, un testimonio de la calidez que se desvanece junto a mi confianza. Salgo, consciente de cuán raro e íntimo se ha vuelto respirar. Afuera, el cielo gris refleja el peso de mi corazón. Mis manos temblaban mientras sostenía la prueba, sabiendo que esa revelación destruiría cualquier posibilidad de redención familiar. No podía dejar de mirar el papel en mis dedos, aunque lo que veía se deshacía en un susurro insidioso que retumbaba en mi cabeza. Era como si todo el aire hubiese sido aspirado de la habitación, dejando solo un vacío doloroso y acre. No podía respirar. Había estado buscando algo que me exonerara, un resquicio que limpiara mi nombre de la culpa que me habían impuesto injustamente. Pero el destino me había ofrecido mucho más, algo que nunca podría haber imaginado. Esta evidencia, secreta y letal, no solo confirmaba mi inocencia, sino que revelaba las sombras que mi hermana había osado transitar. Era más oscuro de lo que jamás hubiera concebido, un abismo del cual no habría escape para ella. Los latidos de mi corazón resonaban fuertes en mis oídos, una marcha incesante hacia el desastre que sabía inevitable. ¿Cómo podría enfrentarla ahora? ¿Cómo mirarla a los ojos sin que esta verdad nos devorase a ambas? Me arrodillé en el suelo, la frialdad del linóleo se filtraba a través de mis pantalones, anclándome a la realidad mientras mi mente vagaba por posibilidades y consecuencias. El pasillo fuera de mi cuarto resonaba con los ruidos del hogar y durante un instante, quise ser parte de esa cotidianidad, ignorar este pequeño infierno que había descubierto. Pero no podía cerrar los ojos a la enormidad de la traición. Puedo ver el camino que nos llevó hasta aquí, pequeños deslices, conversaciones fallidas, momentos en que una disculpa, un simple gesto, pudo haber cambiado todo. De repente, oí el ruido familiar de la puerta abriéndose y después el suave murmullo de sus pasos. Ella estaba cerca. Algo se encendió en mi pecho, una mezcla de miedo y desafío. No iba a retroceder. Tenía que enfrentar lo que había encontrado, a pesar del dolor que sabía seguiría. Me levanté con esfuerzos, mis piernas tambaleantes como si soportaran el peso de toda la casa. Al salir al pasillo, el encuentro era inevitable. Ahí estaba ella, Sofía, con esa sonrisa confiada que tantas veces me había confortado. No podía evitar ver el amor genuino que pensé que compartíamos, ahora nublado por la traición que ardía entre nosotras. Ella se detuvo, su sonrisa titubeó al ver mis lágrimas no derramadas, contenidas detrás de mis ojos. Su voz, suave e inquisitiva, hirió el silencio. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Casi podía oírme gritar la verdad, lanzarla como una lanza que atravesara las pocas piezas del rompecabezas que quedaban intactas. Pero en su lugar, extendí la mano con el papel, como si de alguna manera al transferirlo, también me deshiciera del peso opresivo. Nada volverá a ser igual, Sofía, murmuré, observando cómo su rostro comenzaba a descomponerse ante la avalancha de la revelación inminente. Todo se iba a romper, y la gravedad de ese momento ya nos arrastraba hacia el borde de lo inevitable. El sonido de la puerta cerrándose suavemente detrás de mí resonó en mis oídos como una sentencia. Ahí estaba ella, de pie junto a la ventana, sus hombros dibujando una línea tensa contra el brillo dorado del atardecer. Mi hermana. La persona a quien siempre pensé que conocía. ¿Por qué? La palabra salió de mis labios antes de que pudiera detenerla, una súplica desgarradora llena de expectativa y reproche. Ella se volteó lentamente, sus ojos enrojecidos pero desafiantes, buscando los míos, desnudándome. No es tan simple, murmuró, su voz quebrándose como una hoja de papel rasgada por la mitad. Mis dedos apretaban el papel en mis manos, la evidencia de su traición, pero lo dejé caer al piso. No era eso lo que importaba ahora. Los hechos ya estaban claros, lo que me carcomía era el porqué. Ella tragó saliva, su cuerpo temblando un poco como si un viento frío pasara a través de ella. No fue solo por el dinero. Inhalé profundamente, mis pulmones quemando con la mezcla de enojo y desesperación. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué podría valer tanto como para rompernos así? Su mirada se desvió hacia el piso, y por un instante vi a la niña que solía esconderse detrás de mi espalda en busca de protección. Pero esa imagen se desvaneció en un parpadeo. Por una vez, quería ser la fuerte. La que rescata, no la que necesita ser rescatada. Silencio.
El espeso silencio antes de una tormenta, llenando la sala, cada rincón de ese momento sofocante. Su confesión resonó en mi mente, rebobinando nuestras historias, nuestros roles predefinidos por ciclos de dependencia y expectativa. Quería decirle que lo entendía, que también cargaba con mi propio cansancio de ser el soporte inquebrantable. Pero las palabras se estrangularon en mi garganta. Con un movimiento lento dejó que las lágrimas cayeran, brillando como cristales bajo la tenue luz. No me di cuenta de cuánto te estaba hiriendo, admitió, su voz apenas un susurro que se filtró entre nosotros. Quise decir 1.000.000 de cosas. Que estaba dolido, furioso, decepcionado más allá de las palabras. Pero también sentí una tristeza nueva, compartida, una comprensión que ambos habíamos estado buscando sin saberlo. Finalmente soltó una verdad que resonó en ambas direcciones, un dolor colectivo que no podía deshacerse, pensé, y levanté mi mirada hacia ella. El dolor y la comprensión se enfrentaron cara a cara, un duelo emocional que nos dejó exhaustos pero aún de pie. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz apenas sosteniéndose, atrapada aún entre el deseo de reparar y el peso del daño. Ella miró por la ventana, hacia el cielo pintado de anaranjado y púrpura, y exhaló, como soltando el último remanente de una carga. Tal vez empezamos por ser nosotros mismos, sugirió con una mezcla de esperanza y miedo. Una propuesta de rendición, de reconstrucción, que pendía en el aire, a mitad de camino en esta dura jornada que apenas comenzaba. El salón estaba más silencioso que un sepulcro cuando me armé de valor para enfrentarlo todo. Miré a cada uno de ellos, rostros familiares que ahora parecían extraños bajo la luz cruda del salón. Mis padres, mi hermano, y al final, mi hermana. Ella evitó mi mirada, el borde del abismo entre nosotros. Hay algo que necesitan saber, dije, incapaz de detener el temblor en mi voz. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra desatando su furia interna. Porque, una vez desatada la verdad, no habría vuelta atrás. La respiración de mi padre se volvió un gruñido, mientras mi madre enredaba las manos en el borde de su bufanda, el pañuelo blanco de aquellos años aún anudado en su cuello como un símbolo de fortaleza ya gastada. ¿De qué hablas, hijo? Su voz era filosa, impaciente. Podía sentir su deseo de que mi anuncio fuera tan trivial como uno de mis antiguos problemas escolares. Inhalé profundamente. Es sobre lo que ocurrió con Ana, comencé, señalando a mi hermana con un movimiento casi involuntario de mi barbilla. El nombre flotó, tensando el aire entre nosotros como una amenaza latente. Hay algo que no saben. Mi hermana levantó la cabeza finalmente, sus ojos encontrándose con los míos. Vi miedo en ellos, sí, pero también algo que no me esperaba, una chispa de desafío. ¿Por qué haces esto?, murmuró, más para sí misma que para nadie más. La confesión no fue dramatizada como en las películas, fue un desglose torpe, lleno de pausas y palabras que se atropellaban, tratando de dar forma a un dolor que había mantenido oculto. Les conté del encubrimiento, de cómo los pequeños remiendos habían tapado una herida abierta, creyendo que con el tiempo se curaría por sí sola. No lo hizo, dije, la voz quebrándose. Y ahora, parece que peor se ha hecho. El silencio que siguió fue ensordecedor, una pausa en la que todos ponderamos si alguna vez podríamos volver a ser completos. Cada uno absorbió la verdad a su manera. Mi madre llevó una mano al pecho, su rostro duplicando en tristeza todos los años que había vivido. Mi padre, rígido como una estatua, ni siquiera parpadeó, su mirada fija en un rincón del suelo como si el suelo pudiera ofrecerle respuestas. ¿Y tú lo sabías todo este tiempo? Su voz, un trueno apagado, trató de alcanzar a mi hermana, pero su cabeza ya estaba agachada de nuevo, ensimismada en algo mucho más viejo que la culpa. Solo quería protegerlos, susurró mi hermana, finalmente. Era la primera palabra que decía directamente en su defensa, un hilo finísimo con el que intentó tejer su perdón. La protección también se convierte en dolor cuando se basa en mentiras, respondí, el eco vibrante en mis oídos mientras trataba de mantener mi postura. El torbellino de emociones nos envolvía, oscureciendo la línea entre el amor y el resentimiento, entre querer sanar y ser incapaz de forjar el camino. Mientras nos sentábamos bajo el peso de la verdad, era imposible saber si acabábamos de encender la chispa de la reconciliación o el augurio de una ruina irreversible. El amanecer se filtraba a través de las persianas, trazando líneas doradas en las sábanas. Me quedé allí, boca arriba en la cama, sintiendo el peso de cada segundo pasar mientras mis pensamientos revoloteaban como mosquitos en una noche de verano.
Había algo increíblemente surrealista en la forma en que las revelaciones de los días anteriores habían desgarrado todo lo que creía cierto. Me levanté lentamente, a medida que el mundo a mi alrededor comenzaba a adquirir contornos nítidos, el frío piso de madera bajo mis pies, el sonido distante de un camión de basura en la calle. Respiré profundo, sintiendo el aire palpitar en mis pulmones, reconociendo la ligereza que empezaba a infiltrarse en mí, como si mi pecho se expandiera un poco más con cada aliento que tomaba. Me acerqué a la ventana. Afuera, el barrio despertaba a su propio ritmo, indiferente a mi tormenta interna. A lo lejos, una mujer paseaba a su perro, mientras un grupo de niños aguardaba impaciente la llegada del autobús escolar. La cotidianidad de la escena tenía un matiz amargo, un recordatorio de la vida que había continuado fluyendo aunque la mía se hubiera detenido en seco. Bajé las escaleras y en la cocina, el aroma del café recién hecho ya se había convertido en un ritual. Cada sorbo era un ancla, un paso hacia algo parecido a la normalidad. Me apoyé en la encimera, sintiendo su fría superficie bajo mis dedos, observando las minúsculas ondulaciones en el líquido oscuro. Como un espejo, reflejaba una mirada que empezaba a encontrar fuerza en su propia vulnerabilidad. Las palabras seguían repiqueteando en mi mente, se sentía como despertar de una pesadilla larga, tratando de asegurarme de que el nuevo día no traería sombras. Era cierto. Cada elección, cada pequeño gesto, se sentía como un acto de redefinición, un desafío frente a lo que había sido. Había despedazado la mentira en la que había vivido, y ahora, quedaba el espacio para reconstruir. Para reinventarse. Busqué el teléfono, mis dedos trazando un camino familiar sobre la pantalla. Mis contactos, una lista de nombres que podrían o no haberse fumado con el viento de la traición. Pero allí, entre los números reconocidos, estaban las voces que seguían siendo un abrazo aunque estuvieran lejos. Marqué el número de mi madre. Su voz cálida contestó al otro lado, y en su saludo, encontré algo de lo que había estado buscando, la certeza de que algunos lazos permanecen fuertes incluso cuando todo lo demás se desmorona. Finalmente, suspiré mientras cerraba los ojos, permitiéndome un momento para absorber el alivio incipiente. Había protagonizado mi propia caída y en el proceso, aprendido la alquimia de convertir el dolor en la primera chispa de un nuevo comienzo. También fui consciente de que la sanación era un amanecer lento, deslizado sin prisa sobre el horizonte de una vida rota, y estaba en paz con eso.